Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al primer día del curso La actividad administrativa impugnable en vía judicial. Extendemos un saludo al abogado Daniel López Suárez y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente sus datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Agradecemos al abogado Daniel López por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para que participe como formador en esta actividad académica. A continuación, daré lectura de un extracto de su hoja de vida. Máster en Derecho de Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Máster en Derecho de los Negocios por Eiden University Business School, centro adscrito de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y the George Washington University School of Business. Especializado en Litigation Skills Program por American University, Washington College of Law. Posgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Coautor del Manual de Contratación Pública. Autor del Manual ABC del Emprendimiento. Consultor jurídico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y contribuyente del Banco Mundial. Profesor de Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad San Francisco de Quito. Ex asesor del despacho del Procurador General del Estado. Director del Centro de Arbitraje y Mediación FedExport. Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación FedExport. Árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es un abogado rankeado por las prestigiosas publicaciones internacionales Chambers and Partners, Legal 500 y Leaders League, como un profesional destacado en resolución de disputas en Ecuador, y en esta última como el abogado mejor rankeado del Ecuador en litigio administrativo. Actualmente es socio fundador y managing partner de López Rivadeneira Mora Abogados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. No sé si me confirmas, Cristina, si se me está oyendo bien. Sí, sí se le oye bien, doctor. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho a todos los que nos están escuchando, los que se han dado un tiempo para este curso, que en realidad el tema que se va a tratar hoy día daría como para tener una materia o dos semestres completos en la universidad, ¿no? Porque hay bastante tela que cortar en relación al tema de la actividad administrativa impugnable en sede judicial. Tiene muchas facetas, hay algunas consideraciones no solamente doctrinarias, legales, jurisprudenciales, sino realmente hasta prácticas, ¿no? Que los que nos dedicamos al litigio y específicamente al litigio administrativo podemos observar. Vamos a conversar hoy día de eso, vamos a conversar del Tribunal Contencioso Administrativo, vamos a conversar de desde dónde nace la actividad de la administración que puede ser impugnada. Vamos a tener algunos ejemplos que yo quiero analizar con ustedes el día de hoy. También vamos a tener sentencias, jurisprudencias de la Corte Nacional, del Tribunal Contencioso, inclusive de la Corte Constitucional, que creo que nos van a ayudar a ilustrar mucho mejor este tema. Yo les pido disculpas de antemano porque vamos a tener que ir rápido sobre la materia. Como les decía, hay bastante que tratar. Yo voy a tratar de ser lo más didáctico, práctico y directo posible, pero quiero que todos los que me escuchen estén claros, esta no pretende ser una ponencia de las que uno va y escucha en un seminario o en un congreso, ponencias características de 20 minutos en la que
el autor hace una charla magistral y se acaba el tema. No, a mí me interesa que ustedes en estas horas que vamos a tener juntos salgan aprendiendo y los que ya saben salgan reforzando el asunto a tratarse. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sí quiero, Cristina, que demos la oportunidad a todos los asistentes a que hagan preguntas, no solamente al final del taller o del curso, porque eso es lo que se suele utilizar y la verdad es que quedan muchas dudas por responder siempre por cuestiones de tiempo. Yo prefiero que nos vayamos deteniendo un poco a saldar las dudas que hay, si es que las hay, en el momento en el que estamos conversando del tema, no dejarlas para el final. Siéntanse, por favor, libres de alzar la mano. Me parece que hay la opción en la videoconferencia para que ustedes alcen la mano, pidan la palabra. Ojalá les podamos dar la palabra a todos. Eso dependerá mucho de cuántas personas van a asistir y van a querer hacer preguntas. Pero lo más importante es que salgan claros sobre el tema. Lo único que les pido sobre este último punto, que es más práctico de la forma en la que vamos a llevar el curso, si es que ustedes quieren hacer una pregunta, obviamente no esperen hasta el final, háganla, pero que sea estrictamente sobre el tema que estamos tratando en ese momento. Puede ser que ustedes quieran preguntar algo que es muy interesante y muy bueno, pero que es de una materia que ya vamos a ver más adelante o que vamos a ver el día jueves. Entonces, por favor, tratemos de limitar las preguntas al tema específico que estamos tratando en ese momento y lo tratamos ese rato. Y segundo, abstengámonos en las intervenciones de hacer una participación muy larga, es decir, que sean preguntas concretas, directas, para yo poder de la misma forma, de forma concreta, directa, responderles. No hagamos de esto una sesión de alegatos, ¿no? Por más que a los que nos gusta el litigio estamos acostumbrados a eso. Solamente con esas indicaciones me gustaría empezar en honor al tiempo. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si es que Cristina, ¿me puedes confirmar que se esté viendo bien? Sí se está viendo, doctor. Perfecto. Vamos a arrancar entonces. El tema que nos trae hoy día a la charla es la actividad administrativa impugnable en sede judicial. Y realmente no podemos empezar de otra manera si no es la de revisar cuál es la base normativa constitucional que permite efectivamente que los actos de la administración pública puedan ser impugnados en vía judicial. Y para todos los que están presentes, que yo supongo que son abogados, jueces, funcionarios públicos, estoy seguro que conocen de memoria esta disposición, que es el artículo 173 de la Constitución de la República, que de forma muy directa dice que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Parece una disposición sencilla, ¿no? Parecería que se la puede aplicar de forma directa. Ya vamos a ver cómo hay algunas limitaciones, hay algunos, no quisiera llamarlo problemas, pero sí impedimentos con los que en el día a día nos topamos. Ustedes saben que una cosa es la fría letra de la ley o de la Constitución y otra muy distinta es ya la aplicación en la práctica, en el día a día, en los pasillos de los juzgados y los tribunales. Entonces vamos a ver cómo esta disposición que parecería tan fácil de aplicar, muchas veces no se cumple. Hay mucha legislación que, como ustedes saben, frente a la Constitución, la legislación es de segundo orden. No podría en ningún caso contraponerse, menos aún contradecir lo que establece nuestra Constitución de la República, por obviamente jerarquía normativa. Pero en efecto pasa que hay muchas leyes que coartan esta sencilla disposición. Hay muchas leyes que limitan, que restringen en la práctica lo que es la impugnación de actos administrativos en sede judicial,
Ya vamos a ver de qué forma. Partamos entonces, antes de entrar con los medios de impugnación, partamos definiendo lo que en este punto todos deberíamos tener claro, ¿no? ¿Qué es la administración pública y cuáles son los actos susceptibles de impugnación emitidos por la administración pública? Para eso tenemos que remitirnos al Código Orgánico Administrativo en su artículo 45, que establece qué se entiende en el Ecuador por administración pública. Sobre esto ya tengo que hacerles un primer comentario. Los que ya llevan algún tiempo en esto, especialmente en el tema del derecho administrativo, se habrán dado cuenta que el COA es distinto en relación a lo que establecía el ERJAFE, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Es distinto en la clasificación que hace de lo que es administración pública. El COA en su artículo 45 básicamente nos dice que la administración pública es la administración pública central, en donde el presidente de la República es el responsable y que comprende qué órganos se entienden dentro de la administración pública central: la presidencia y vicepresidencia, los ministerios de Estado, las entidades adscritas o dependientes, y aquí en el número 4 es algo muy importante: las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes de organismos, de autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central. A mí me parece que es un error del COA el no haber establecido, así como hay un artículo que determina cuál es la administración pública central, debió haber un artículo que establece. A mí me parece que en una suerte de síntesis demasiado restrictiva, este artículo prevé a los dos tipos de administraciones, porque la del número 4 es básicamente la que constaba antes y que sigue constando, ¿no?, en el ERJAFE. El ERJAFE en su artículo número 7, y recordemos que solo una parte del ERJAFE fue derogado, no todo. Y el artículo 7 sigue diciendo que la administración pública institucional, que es diferente de la administración pública central, está conformada por las entidades de derecho público creadas por o en virtud de una ley con personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de la administración pública central, a las que se les ha encargado la dirección, organización y control del funcionamiento de servicios públicos. En forma expresa deberá indicarse su organización y el ministerio o el ente seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela administrativa pertinente, control financiero, sin perjuicio de la autonomía que tiene. ¿Por qué hago esta aclaración y esta observación? Para efectos de impugnación de actos administrativos, hay una diferencia marcada entre los actos emitidos por la Administración Pública Central, que aquí en pantalla estamos viendo cuáles son, y los que son pertenecientes a la Administración Pública Institucional. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo les pueden ustedes en la práctica separar? Imagínense en que Administración Pública Central es la función ejecutiva. Y en cambio, la Administración Pública Institucional, que sigue siendo parte ahora a raíz del COA de la función ejecutiva, se la puede diferenciar porque son órganos distintos, son entidades y órganos encargados de cierto tipo de servicios. Por ejemplo, cuando uno ve la definición de los artículos, que dice, a ver, son órganos de dirección que están integrados en la mitad o más por delegados del representante. Entonces ya sabemos que ahí pueden estar secretarías adjuntas, pueden estar entidades adscritas a ministerios. Es más, según el artículo 7, podría hasta llegar a entenderse que una empresa pública está dentro de esta definición. ¿Por qué? Por lo de que en su órgano de dirección hay delegados del presidente de la República, de la Administración Pública Central. Entonces, todos estos actos administrativos se entienden impugnables en sede judicial. Se entiende que esta es la actividad administrativa. Pero el COA nos define también específicamente cuáles son esos actos, hechos, contratos que se entienden como actividades de las administraciones públicas. No se olviden, el tema de hoy es
qué actividades administrativas, qué actuaciones administrativas son impugnables en sede judicial. Tenemos que definir primero cuáles. Y el artículo 89 del COA es muy claro. Dice, las actuaciones administrativas son acto administrativo, acto de simple administración, contrato administrativo, hecho administrativo y acto normativo de carácter administrativo. Todas estas actividades se entiende que se originan, que son emitidas por la administración pública, y ya vamos a ver en qué medida cada una de estas 5 categorías es o no es sujeta a impugnación en sede judicial. De antemano ya les puedo anticipar que la regla del 217 del COA establece que en la impugnación se tienen que observar la elección de la vía judicial que impide la impugnación en vía administrativa. Y esto partamos de el concepto. ¿Qué se entiende por esta restricción? Porque básicamente es una restricción que nos establece el código. Es una restricción que en pocas palabras dice, si es que uno acude a la sede judicial para impugnar un acto administrativo, se entiende directamente que está renunciando a la sede administrativa. Es decir, no pueden estar en 2 vías de impugnación de forma paralela un acto administrativo, por ejemplo, un contrato administrativo que esté siendo impugnado o dentro de un proceso. Acuérdense que con nuestra antigua ley de modernización cambió el sistema en el Ecuador en relación a la necesidad de agotamiento de la vía administrativa en forma previa a acudir a la vía judicial. Antes, solamente cuando el administrado había agotado la vía administrativa, podía acudir a su vez a la vía judicial. Es más, los tribunales contenciosos administrativos lo primero que hacían era revisar frente a una impugnación en sede judicial, ellos revisaban si es que previamente se había agotado la sede administrativa. Si es que no, pues lo devolvían. Con nuestra ley de modernización eso cambió. La ley de modernización fue en realidad muy práctica, digo yo, muy efectiva en eso, en el sentido de establecer que no es necesario el agotamiento de la sede administrativa para acudir a la sede judicial. Eso es lo que pasa ahorita en el Ecuador. Si es que nosotros tenemos un acto administrativo, por ejemplo, que nos afecta, que queremos impugnarlo, no es necesario agotar la sede administrativa, no es necesario acudir primero presentando un recurso, por ejemplo, de apelación, un recurso de revisión. Antes había el recurso de reposición que ahora el COA ya eliminó. Es decir, ya no es necesario presentar primero eso para que la administración pública se pronuncie y después, una vez agotado eso, acudir a la sede judicial. Nosotros ahora en el Ecuador tenemos un sistema que permite que el administrado escoja. Quiero irme por la vía en sede administrativa, pues impugno por ahí y para eso utilizo el COA o la legislación especializada de la materia. No quiero irme por la sede administrativa, quiero directamente ir a la sede judicial, lo puedo hacer ante el Tribunal Contencioso Administrativo o, dependiendo la característica de la impugnación, también podría ser a través de una acción de protección constitucional. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, esta no necesidad de agotamiento de la sede administrativa se traduce en esta disposición del artículo 217, numeral 3, que básicamente dice, usted puede escoger, y acuérdese en el 173 que vimos al inicio, ¿no? Todo acto administrativo o acto de la administración es impugnable en sede judicial, pero obviamente en sede administrativa también, uno puede escoger. Ahora, si es que escoge la sede administrativa, no puede ir en paralelo con la sede judicial también y viceversa. ¿Por qué? Porque el hecho de ir ya por la vía judicial impide la sede administrativa. Y pongamos el caso, hay una resolución de una administración pública que me afecta y yo quisiera impugnar esa resolución, pero no quiero demorarme tanto con la respuesta.
Entonces, lo que yo siempre les digo a mis clientes, y ustedes seguramente habrán tratado este tema también con los suyos, es que hay que hacer una reflexión. Lamentablemente en el Ecuador, y aquí viene ya un comentario más práctico de mi parte, en el Ecuador muchas veces tenemos que escoger, al tomar la decisión de por qué vía impugnar un acto administrativo, hay que tomar la decisión. ¿Qué queremos? ¿Rapidez o lo que queremos es una mayor probabilidad de éxito en nuestro reclamo? Y esto lo digo sin ninguna vergüenza. Lamentablemente, las administraciones públicas, los funcionarios públicos, yo también lo fui en mi momento, están acostumbrados a que cuando se emite un acto administrativo, decidiendo X, Y, Z cuestión, lo que sea, pero se emite, es la manifestación de la voluntad de la administración, es la forma en la que la administración manifiesta sus competencias acto administrativo. Y obviamente hay actos administrativos de efectos generales y particulares, ya vamos a ver, pero digamos que para el ejemplo es una resolución que me afecta a mí, es un acto administrativo de efectos particulares y yo quiero impugnarla. El funcionario público, una vez que emite su pronunciamiento, digamos que recibe una impugnación en sede administrativa. Antes había el de reposición, yo mismo tenía que resolver, ahora ya no, hay el de apelación, digamos que sube hacia el superior. Se entiende, o por lo menos esto es lo que yo percibo, se malentiende como un ataque al funcionario, a la entidad, y no es así. Lo que se está atacando muchas veces es la legalidad del acto administrativo, sea en su procedimiento de formación o sea en su contenido y motivación. No se está haciendo un ataque personal al funcionario público, ni siquiera a la entidad, se está haciendo un ataque al acto administrativo. Por eso lo que se impugna son actos, no funcionarios, no cargos, no entidades. ¿Por qué hago este comentario? Porque los que me escucharán les habrá pasado también que es muy poco probable que un recurso en sede administrativa resulte positivo, resulte aceptado. Se malentiende como que, bueno, yo ya emití mi pronunciamiento, no voy a cambiar, por más que en el recurso se les haga dar cuenta con la motivación suficiente de que efectivamente es un recurso que tiene méritos para ser aceptado. En el fondo es un recurso que tiene fundamento lógico, tiene una base normativa y sobre todo, digamos que en este caso puntual es algo que sería justo. De todas formas, lo normal es que las administraciones públicas lo nieguen. ¿Y lo nieguen por qué? Porque yo he escuchado mucho en los funcionarios públicos actualmente un temor que es real a la Contraloría General del Estado, en el sentido de sus funciones, ya a título personal. Es decir, a ver, si es que la administración pública dijo X, le impugnan y resulta que la impugnación tenía mérito, se le da la razón, hay que revocar el acto administrativo anterior. No, pues eso nos va a traer problemas con Contraloría. Más bien sería llamarle a Contraloría para que venga a fiscalizar. No podemos hacer eso. Estamos equivocados, pero mantengámonos firmes. Por último, que vayan donde un tribunal contencioso administrativo y que los jueces analicen, pero nosotros no cambiemos de opinión, porque eso va a traer a la Contraloría y a potenciales responsabilidades personales de los funcionarios públicos que estamos en el caso. Eso lamentablemente ocurre mucho en nuestro país. Eso desincentiva las impugnaciones en vía administrativa, porque obviamente uno entiende, ¿para qué voy a impugnar en la vía administrativa si sé que van a confirmar su opinión? Es decir, es más, hay autores, hay doctrina, porque el Ecuador no es el único país en el que pasa esto, hay doctrina desarrollada que ya está cuestionando seriamente este tema de la impugnación en sede administrativa. ¿Por qué? Porque se está tratando lo que coloquialmente se entiende como es juez y parte. Es decir, cuando uno impugna un acto administrativo, quien va a resolver esa impugnación quiere defender su pronunciamiento previo, quiere defender su acto, se vuelve parte del proceso, parte interesada. Entonces, ¿de qué imparcialidad se podría hablar si es que esa parte interesada es la que resuelve? Evidentemente, lo más probable es que confirme en todas
sus condiciones y términos de ese acto administrativo, no porque haya razón o no en impugnar, sino porque ellos defienden su pronunciamiento previo, juez y parte. Y eso es algo que ocurre, es muy real. Y yo entiendo el miedo que hay a la Contraloría, porque muchas veces Contraloría tampoco es que hace bien su trabajo, ¿no? Y los auditores de Contraloría muchas veces meten en el mismo saco justos y pecadores, con tal de tener informes de auditoría muy, muy grandes, muy elaborados, una lista muy, muy grande de involucrados y de responsables solidarios, van metiendo al que es y al que no es. Entonces es real el miedo que tienen los funcionarios públicos de cualquier tipo de revocatoria, de corrección, de contradecirse en un pronunciamiento, justamente por lo que Contraloría puede observar después. Esto perjudica mucho al sistema de justicia del Ecuador. ¿Por qué? Porque si es que no quiero ir a sede administrativa porque estoy seguro que me van a negar y más voy a perder el tiempo, ¿a dónde voy? A la sede judicial. Y por eso es que la sede judicial y los jueces están totalmente atestados de causas judiciales que podrían evacuarse en la sede administrativa. Deberían evacuarse en la sede administrativa, pero ¿cómo? Digo yo, con una reforma bastante sencilla que la venimos impulsando hace algún tiempo, que tiene que ver con la impugnación en sede administrativa, pero ante un organismo o ente autónomo, no la misma administración pública que emitió el acto administrativo, que es juez y parte. Debería haber un órgano de administración de justicia administrativa, no sede judicial, un órgano colegiado, podría ser hasta por materia, que conozca estas impugnaciones en sede administrativa. Por ejemplo, si hablamos de la materia de contratación pública, bien podría otorgársele al CERCOP la facultad de conocer y resolver sobre impugnaciones relacionadas con actos administrativos de contratación pública. Y así no tendríamos el problema que ocurre ahorita, los que hacen contratación pública me van a dar la razón, de que una administración pública comete una ilegalidad y emite un acto administrativo que puede ser de adjudicación, puede ser de determinación unilateral de un contrato. Ilegalidades hay todos los días en esos actos administrativos, abusos de autoridad. Y el administrado, el perjudicado, tiene que ir ante la misma autoridad administrativa que ya abusó, que ya emitió el acto ilegítimo, que por algo hizo lo que hizo. Entonces es casi improbable que le dé la razón en una impugnación. Y también en la potestad de ir donde el CERCOP va a reclamar, pero el CERCOP no tiene la facultad para resolver la impugnación. El CERCOP lo único que tiene es la potestad de suspender el procedimiento. Es más, si es que lo suspende la entidad pública, no le hace caso y continúa, el CERCOP ni siquiera tiene potestades sancionatorias, sino que tiene que coger el expediente, mandarle a Contraloría diciendo dará sancionando, porque nosotros no tenemos esa potestad ni de resolver, ni de hacer ejecutar una resolución, ni de sancionar. Eso tiene que cambiar. Y la propuesta es básicamente sencilla. En el caso de contratación pública, otorguen al CERCOP la facultad de resolver impugnaciones de sede administrativa especializado en contratación pública y frente a eso o paralelamente la impugnación en sede judicial. Eso se puede replicar a otras materias, por ejemplo, en temas eléctricos, en temas petroleros, en temas de sectores estratégicos, de servicios públicos. Puede haber órganos rectores o órganos colegiados, o quién sabe, tal vez uno solo para toda la administración pública, pero distinto a las mismas administraciones públicas que resuelven los actos administrativos, distinto, autónomo, independiente, que sí sea efectivamente una válvula de escape que haga justicia en relación a irregularidades e ilegalidades dentro de los procedimientos administrativos y dentro de los actos y contratos administrativos. Eso nos va a ayudar también como sociedad para que el sistema de justicia ecuatoriano no esté tan colapsado. Imagínense si es que esa es una válvula de escape justa y lo que es más importante, oportuna, porque obviamente tendría que establecerse que ese órgano colegiado que conozca las impugnaciones en sede administrativa va a tener un plazo máximo para emitir sus resoluciones, ¿no? En un procedimiento absolutamente expedito. No pretende ser un juicio, tiene que ser un procedimiento administrativo de impugnación
Y como buena impugnación, se tienen que conocer los hechos, lo presentado, las pruebas, argumentos de lado y lado y resolución. Punto. Eso puede pasar en 60 días sin ningún problema. Versus los 2 o 3 años que está demorando el Tribunal Contencioso Administrativo en cada demanda de impugnación. Se los dejo como una propuesta que hemos venido haciendo, que seguramente habrá que perfilarla, mejorarla, pero básicamente supone ser una solución a un problema grave que tenemos en este país, que es la falta de efectividad real de las impugnaciones en sede administrativa, lo cual produce que todo el mundo termine impugnando en sede judicial. Y en esto le incluimos a la Contraloría General, ¿no? Porque es la propia Contraloría la que muchas veces emite actos administrativos sancionatorios, que ellos mismos te dicen, pero vea doctor, usted en el Tribunal Contencioso vaya y gane, ahí seguramente le darán la razón. Pero claro, ya al cliente le toca seguir un juicio, honorarios, 3 años, hasta que le den la razón, cuando eso podía haber sido resuelto por un órgano colegiado autónomo en sede administrativa en 60 días. Vamos a continuar. Cristina, por favor, me avisa si es que hay preguntas o comentarios, que estoy viendo que la gente escribe, pero no veo qué. Sí, doctora, hay una pregunta. Si desea, la puedo leer en este momento. Por favor. Ya. A ver, la pregunta... Ay, perdón, se me perdió. Ya, la pregunta es, dice, doctor, dentro de las resoluciones administrativas de la Policía Nacional y son por medio de sumario administrativo y no observan el principio de proporcionalidad, se apela al ministerio y su resolución es la misma de primera instancia con diferente letra. ¿Qué hacer en esos casos? A ver, bueno, gracias por la pregunta. Mucho es de lo que ya he conversado hoy día, ¿no? Esta falta de eficacia dentro de la estructura en sí, de cómo está establecida la impugnación en sede administrativa en nuestro país y en nuestros códigos. Eh, lo que comenta la persona que hace la pregunta es lo que nos ha pasado a todos. Uno hace una argumentación, cree hacer una argumentación absolutamente contundente y suficiente como para que la impugnación se den cuenta del error que cometieron y corrijan. Y lamentablemente lo que uno recibe es básicamente lo mismo que ya había dicho el inferior. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, una de las cosas, dividámosla en el corto plazo y en el largo plazo. En el largo plazo sería ideal establecer una reforma como la que nosotros planteamos u otra que permita solucionar este problema de fondo. Es decir, que la impugnación en sede administrativa no sea ante las mismas autoridades que sabemos que van a ratificar lo que ya dijo el inferior, con un espíritu de cuerpo malentendido o un miedo a Contraloría. Eso por el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, ¿qué hacer? Tienes 2 vías. La una, efectivamente, acudir al Tribunal Contencioso Administrativo a través de un recurso subjetivo. Y la otra, de la cual ya conversaremos más a profundidad, es acudir a una acción de protección constitucional siempre y cuando puedas demostrar que hay vulneración de derechos constitucionales dentro del procedimiento o en el acto mismo que quieres impugnar. Básicamente esa es la respuesta que cubre el corto y el largo plazo. Ahora continuemos. Ya entrando en lo que implica la impugnación de los actos, de los hechos, de los contratos, de las actuaciones de las administraciones públicas, vamos a ver cuál es el procedimiento y cuál es la competencia, porque ya estamos en sede judicial en este momento, ¿no? Los artículos que ustedes ven en pantalla son artículos del COGEP. Ustedes saben el Código Orgánico General de Procesos, que es el que regula la materia de la impugnación en sede judicial en nuestro país. Antes estaba en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ahora está el COGEP con un capítulo específico sobre el tema del contencioso administrativo, tanto contencioso tributario, contencioso administrativo. Y estas normas son básicamente normas generales que uno tiene que atender en función de la impugnación que va a hacer, ¿no? Siempre se trata de procedimientos de tipo ordinario cuando no haya una pretensión que tenga un trámite especial.
Por ejemplo, ya les digo, una excepción es el juicio de consignación, por ejemplo, que me parece que es sumario. Pero en sí, toda impugnación en sede judicial que tiene que ver con la actuación de las administraciones públicas recae en un procedimiento ordinario. Ya sabemos que según el COGEP, los distintos tipos de procedimientos son el ordinario, el sumario, hay el monitorio, después hay los de ejecución, hay el ejecutivo. Y el ordinario en realidad es el más largo. El ordinario tiene dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. El ordinario supone ser el que la doctrina siempre ha determinado como de plena jurisdicción. Y yo veo que muchas veces ni siquiera los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo reparan en el concepto integral que implica el que el recurso se llame de plena jurisdicción. Todo el mundo le dice el recurso subjetivo o la acción subjetiva, que es para atacar actos administrativos con efectos particulares. Perfecto, y eso está bien, ¿no? Pero va más allá, este recurso es de plena jurisdicción y eso significa que se va a tratar por parte de los juzgadores de todos los aspectos del control de legalidad en un procedimiento administrativo y en un acto administrativo y también, ya vamos a ver cómo, en un contrato administrativo. Entonces, el procedimiento ordinario en nuestro país es en el que los jueces más campo de acción tienen para resolver, es en el que las partes, específicamente la parte actora, más posibilidades tiene de presentar pruebas, de establecer pretensiones, obviamente con las limitantes que nos establecen las excepciones previas que la parte demandada puede presentar. Entonces acuérdense siempre de impugnaciones en sede judicial, de actuaciones de la administración, procedimiento ordinario. Ahora, sobre la competencia, las competencias del Estado en este sentido tienen que ver con en dónde se va a radicar, en qué órgano jurisdiccional se va a radicar la competencia de una acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Y la norma del 299 del COGEP es muy clara. Cuando se presenta una acción, llamemos por ejemplo una acción subjetiva, en contra del Estado o de una de las instituciones que comprenden el sector público, la competencia tiene que radicarse en el domicilio del actor. Y si es que la entidad pública es actora, la competencia se fija en el lugar del domicilio del demandado. ¿Qué está diciendo con esto esta norma? Porque no es poca cosa esta disposición. Se entiende que es algo favorable a los administrados. Se favorece, digamos, se le hace más simple la vida al administrado que va a presentar su demanda en contra de la administración pública. ¿Por qué? Porque lo puede hacer en su propio domicilio. Es más, si es que quien demanda es la entidad pública, de todas formas la competencia radica en el domicilio del administrado, del demandado. Antes pasaba lo contrario. Entonces, pensemos en ejemplos porque suele ocurrir en la práctica que hay confusión sobre estos temas. Por ejemplo, yo puedo demandar a la Contraloría General del Estado impugnando una glosa, puedo demandar a un ministerio impugnando una terminación unilateral de contrato, puedo demandar a una agencia de control por un acto administrativo sancionatorio, pero de todas formas yo tengo el derecho a demandar en mi domicilio. Y no se olviden que demandas en contra del Estado siempre son ante el Tribunal Contencioso Administrativo. El Tribunal Contencioso Administrativo no es local, no es cantonal, tiene jurisdicción sobre ciertas regiones establecidas, que le llama el Código Distritos. Son 4, si no estoy mal, que aglomeran las principales provincias del país. Entonces, por ejemplo, si es que yo vivo en Quito y demando a una entidad pública, llamémosle el municipio de Guayaquil, ¿quién va a conocer esa demanda? Pues el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Quito. ¿Por qué? Porque es mi domicilio, el del actor. Lo mismo pasaría ante un particular que demanda, por ejemplo, a la Procuraduría General del Estado, que tiene su sede en Quito, pero ese particular tiene sede en Cuenca o en Guayaquil, tiene su domicilio. Es el Tribunal Contencioso Administrativo del distrito, del domicilio, del actor el que tiene que conocer el juicio y viceversa si es que la entidad pública es quien demanda.
Ahora, algo importante de entender en este tema es que no solamente la administración pública per se puede ser sujeta a una demanda de este tipo. También pueden ser personas de derecho privado, pero siempre y cuando ejerzan potestades públicas. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo una persona de derecho privado, llamemos una compañía, cuándo ejerce potestades públicas? Y eso está reservado a la administración pública en nuestro país. Es correcto, pero también se le faculta a la administración pública a conceder o delegar a la iniciativa privada facultades y potestades públicas. En ese caso, llamemos, por ejemplo, una delegación, una alianza público-privada, una concesión, una alianza estratégica, que implique la delegación a la iniciativa privada de potestades públicas, esa empresa privada también va a tener que responder en calidad de demandada y se aplican las reglas del contencioso administrativo. No sería una demanda, por ejemplo, ante un juez civil, que es el fuero y la competencia natural de una empresa privada. No, en ese caso tendría que defenderse, obviamente, en sede de tribunal contencioso. Y ojo, que en esos casos el responsable directo es obviamente esa persona de derecho privado. Pero la administración pública, al delegar esa facultad, no pierde totalmente sus responsabilidades. También puede llegar a ser involucrado. ¿Cuál es el objeto de las jurisdicciones contencioso-administrativa y contencioso-tributaria? Obviamente estas jurisdicciones que parten de la Constitución y de la ley tienen por objeto tutelar, proteger los derechos de las personas y realizar un control de legalidad de actos administrativos y contratos, y también obviamente tienen la competencia de conocer aspectos de una relación jurídica entre la administración pública y el particular, que puede ser de orden contencioso administrativo o tributario. Aquí vale la pena un breve comentario que yo siempre hago en mis clases de servicios públicos, de derecho administrativo, que es algo que a mí me gusta que las personas escuchen. Cuando yo lo escuché por primera vez, realmente me cambió el enfoque de cómo veo yo al derecho administrativo, cómo veo yo a la administración del poder público, y me gustaría compartirla con ustedes. Estamos viendo que las jurisdicciones contencioso, administrativa y tributaria lo que hacen tiene por objeto tutelar los derechos de las personas. Y ojo, que el concepto es ese. Quien tiene que ser protegido es la persona natural, la persona jurídica, no las entidades públicas. A quien se le encarga el control de legalidad de las actuaciones de las administraciones públicas es el contencioso administrativo. Pero ojo, control de la legalidad de sus actos. Es decir, esta jurisdicción debería ser entendida como el escudo de protección que tienen los particulares contra el Estado. Y esto viene de una doctrina muy, muy antigua, tal vez de las más antiguas que hay a nivel de derecho, no solamente de raíz continental, sino también de raíz anglosajona, que tiene que ver con la razón en sí de origen del poder público. Ustedes saben y habrán estudiado, esto nos daban siempre en la carrera de Derecho, ¿no? El tema de la Carta Magna y los derechos de los particulares. La Carta Magna viene a ser el antecedente más antiguo que hay de las constituciones de las repúblicas. ¿Qué es la constitución de una república? Pues de acuerdo a la doctrina de la Carta Magna y como nació esta figura del derecho constitucional, la constitución de una república es precisamente la protección de los particulares al entregarle poder a la administración pública. Y así tiene que ser entendido siempre. Yo veo que muchas veces funcionarios públicos de alto nivel, políticos y muchas veces hasta periodistas y abogados confunden estos roles y mal entienden de que la constitución, de que el derecho constitucional, del derecho administrativo, es la regulación de la relación que hay entre particulares y el Estado, como si fueran una relación en igualdad de condiciones, como si fuera en un derecho civil regular la relación entre A y B. Y no es así.
porque ustedes saben que en el derecho administrativo tenemos que partir de la teoría del acto de príncipe. El acto de príncipe viene a ser el poder exorbitante que tiene la administración pública en contra, digo yo, pero muchas veces versus el particular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros particulares, y eso es lo que hicieron los lores ingleses al crear la Carta Magna, allá en el siglo XII, lo que hicieron ellos es entregarle poder al rey, pero para que les proteja, para que proteja sus patrimonios, sus dotes, sus tierras. La Carta Magna es un listado de derechos de protección que el poder concede y garantiza a los particulares como contraprestación de las potestades públicas que se le está entregando. Por ejemplo, nuestra libertad. Por ejemplo, nuestro patrimonio, nuestro derecho a la propiedad. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuál es la raíz del tema de los tributos e impuestos. Precisamente ese, que nosotros estamos renunciando a libertades, a derechos individuales, hasta estamos entregando tributos y contribuciones ¿a quién? A una administración pública, pero ¿para qué? Supuestamente para el bien común, para servicios públicos, pero especialmente para protección. Entonces, siempre tengan en cuenta que la relación entre privado y particular nunca es en igualdad de condiciones, por lo menos en nuestra corriente republicana no lo es, en nuestra corriente continental. La relación siempre va a ser dispareja, el Estado siempre va a tener este acto de príncipe, el poder exorbitante que le otorgamos nosotros, que obviamente tiene que ser controlado. Y para eso sirve esta normativa, para eso se crea la Constitución, para eso nace la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria, para tutelar los derechos de las personas como contraprestación del poder exorbitante que le dimos a la administración pública. Entonces, ojo, no confundamos los roles. Es el poder público el que está al servicio del particular. Las leyes y los códigos tienen que proteger a los particulares del poder de la administración pública y no viceversa. Por eso es que el objeto, tal como lo describe nuestro COGEP sobre la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria, es precisamente ese: tutelar los derechos de las personas, controlar la legalidad de las actuaciones de la administración pública y obviamente resolver aspectos hasta inclusive, dice el código, de desviación de poder. Entonces, cada vez que ustedes acudan al contencioso administrativo, al tribunal, yo les invito a hacer lo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, entrar como que estoy entrando a un lugar en donde van a proteger mis derechos. Los jueces no tienen que perder de vista nunca esta disposición. Los jueces del contencioso administrativo, cuando reciben una impugnación de una actividad administrativa, de una actuación administrativa, siempre tienen que tener en cuenta que su rol es de proteger y tutelar los derechos de las personas, número uno. Controlar la legalidad de los actos de la administración, número dos. Y obviamente estar obviamente atentos a la relación que hay, incluso de desviación de poder en muchos casos. Entonces, siéntasen con esa protección, con esa solvencia, cada vez que van a ir a litigar al Tribunal Contencioso Administrativo. Y si es que ustedes sienten que una audiencia de litigio, los jueces no están enfocando de esa forma el procedimiento del contencioso administrativo, pues recuérdenles que el artículo 300 y nuestra Constitución establecen eso, ¿no? Tutelar y proteger derechos de los particulares. En segunda instancia, este artículo también establece que el reclamo administrativo se extingue en sede administrativa cuando hay una presentación de demanda o acción contenciosa administrativa y bloquea totalmente la posibilidad de que una persona que ya demandó ante el contencioso administrativo pueda también apelar o impugnar en sede administrativa. Está bloqueado. Me parece que, Cristina, que hay una pregunta. Doctor, en el chat. No sé si en el chat, pero vi manos alzadas y ahorita vamos a empezar otro tema, entonces Ya, no me gustaría cerrarlo sin atender esas dudas que pueden haber. ya. Más bien las personas que alzaron la mano, por favor, para yo poder habilitarles el audio, porque no veo ninguna mano alzada, doctor. Bueno, entonces continuemos. A ver, una vez establecido eso, que son las bases, digo yo, ¿no? De la impugnación en sede
administrativa y evidentemente también en sede judicial, tenemos que empezar ya a desmenuzar un poquito cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Cómo puedo yo como administrado acudir al tribunal contencioso? ¿En qué casos? ¿A través de qué acciones? Para impugnar un acto de la administración pública. Y en ese sentido, vamos a lo que se conoce como la legitimación activa. Es decir, ¿quién se encuentra habilitado para demandar ante el proceso del contencioso administrativo o contencioso tributario? Y el 303 del COGEP es muy claro. ¿Quiénes se encuentran habilitados? Es decir, ¿quiénes tienen legitimación activa? Toda persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos, ya sea en materia tributaria o administrativa. De este primer concepto ya tenemos que destacar un elemento fundamental, que es el interés. Ya vamos a ver con más detalle cuál es el legítimo interés que tiene que tener un particular al demandar, pero en sí, ustedes ya saben que para estar habilitado para presentar una impugnación en sede judicial, tiene que uno demostrar tener un interés directo en el acto administrativo o en el acto normativo que vamos a impugnar. Puede ser que estemos impugnando la nulidad del acto, para lo cual tenemos que ir al artículo del COA que nos establece cuándo los actos son nulos. O también puede ser que estemos demandando la ilegalidad de los actos administrativos. No olvidemos, cuando demandamos nulidad o ilegalidad de actos administrativos y se trata de materia de legalidad, acudimos al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero cuando se trata, por ejemplo, de una nulidad que tiene que ver con una inconstitucionalidad, es decir, vulneración de derechos constitucionales, el Tribunal Contencioso Administrativo no es competente para conocer esa causa. Tiene que ser a través de la acción de protección por los canales que establece la ley de las garantías jurisdiccionales y control constitucional. Entonces, este numeral 1 ya nos da mucho que destacar sobre quién tiene la habilidad, quién está habilitado para presentar la demanda. Segundo, ¿quién más está habilitado? Instituciones y corporaciones de derecho público y empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de disposiciones tributarias o administrativas por afectar a sus intereses. Este es un caso particular que no siempre ocurre. Diría yo que si es que se llega a activar este numeral 2 del 303 del COGEP, quiere decir que falló el principio de coordinación entre las administraciones públicas, que es un principio que establece nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario en que una empresa pública o una entidad pública le demanda a otra empresa pública o entidad pública. Y le demanda, ¿por qué? Porque hay un acto administrativo que le afecta en sus intereses, que puede ser de naturaleza tributaria o administrativa. ¿Y por qué se entiende que la entidad pública acude al contencioso a demandar? Porque con ese acto se afectan los intereses de carácter general, es decir, los que están llamados a cumplir las entidades públicas. No olvidemos que esto no tiene que ser confundido con la relación directa que muchas veces hay, por ejemplo, en contratación pública entre las administraciones públicas. Ustedes saben que hay una excepción a los procedimientos de contratación pública que establece justamente cuando una entidad pública quiere contratar a otra entidad pública para contratar bienes, obras o servicios. No se confundan, este numeral 2 no tiene nada que ver con eso, tiene que ver más bien con una disputa, con una controversia surgida entre dos entidades públicas que no ha podido ser coordinada entre ellas y que se acude al contencioso administrativo para que la resuelva. El numeral 3, ¿quién más está habilitado para demandar en contencioso administrativo tributario? El titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico que se considere lesionado por el acto de disposición impugnados pretende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento. Este tal vez es el caso más común, ¿no? Una afectación de derechos particulares con elementos individualizados que tienen que ver con la titularidad de un derecho subjetivo. Y obviamente los que ya conocerán la materia saben que de aquí parte la acción o recurso
subjetivo. Vamos a continuar. 4. ¿Quién más puede demandar ante el contencioso administrativo? La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que en virtud de lo prescrito en la ley no pueda anularlo o revocarlo por sí misma. Yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán leído este artículo y no habrán reparado en la primera lectura todo su contenido. Es decir, uno cuando escucha contencioso administrativo, como les dije antes, ¿no? Lo que entiende es, bueno, el particular en contra de la administración pública. Ese es el contencioso administrativo. Pero no se percatan que hay muchas causales por las cuales la propia entidad pública puede acudir al contencioso administrativo a presentar demandas y acciones. Ya vimos la anterior, ¿no? En contra de otra administración pública o otra empresa o entidad pública. Esta, la del número 4, tiene que ver con lo que ustedes conocen, la acción de lesividad. Cuando una propia administración pública se da cuenta que un acto que ella emitió es nulo por alguna causal, que no tiene forma de ser subsanado, y ya no puede la propia administración anularlo o revocarlo por sí misma, pues acude al contencioso administrativo con la previa declaratoria del acto lesivo. Ya vamos a ver en detalle sobre el procedimiento de la acción de lesividad. Numeral 5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a tutela judicial efectiva por violaciones del principio y reglas del debido proceso. Traducción: la responsabilidad objetiva del Estado. La responsabilidad extracontractual del Estado. Ya vamos a ver cada una de estas categorías en detalle, porque son ramas de la vía judicial a través de la impugnación de actuaciones administrativas. Pero aquí tenemos la base de quienes están legitimados para presentar. Y aquí vemos que las personas podemos presentar acciones ante el contencioso administrativo. Es más, el artículo nos está estableciendo que este es el foro ante el cual hay que acudir si es que hay intereses o derechos lesionados por parte de la administración pública. Y puede ser por un sinnúmero de causas, ¿no? Aquí no se establece el tema contractual, ojo. Aquí lo que se establece es lo extracontractual. Por ejemplo, un error judicial, una detención arbitraria, la violación del derecho a tutela judicial efectiva, retardo injustificado de la justicia. Todo esto está regulado en el Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, y establece que este tipo de acciones tienen que ser presentadas contra el Consejo de la Judicatura de nuestro país. Y obviamente la Procuraduría, como siempre, tiene que ser citada también para que participe. Pero la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado se ve reflejada en este numeral, por medio del cual podemos acudir al Tribunal Contencioso Administrativo a reclamarle al Estado por esa violación, por ejemplo, del debido proceso, de derechos no constitucionales, de principios y reglas que tienen que ver con nuestros derechos lesionados. Que la misma actuación de la administración también podría ser impugnada o atacada a través de la acción de protección constitucional, pero enfocada de forma distinta. Ustedes conocen, cuando hay una vulneración de derechos constitucionales, directo a la acción de protección, y eso se sortea entre los jueces de primer nivel o de primera instancia de la localidad en donde se ha presentado la acción o ocurrido el hecho. Y ellos lo que van a juzgar es la vulneración o no de derechos constitucionales, punto. En cambio, acá el contencioso administrativo también puede conocer sobre un acto que lesionó derechos y principios del debido proceso, por ejemplo, pero eso se lo hace para efectos de una reparación económica. Es decir, lo que decíamos antes, responsabilidad objetiva del Estado, indemnizaciones económicas, y ustedes saben que ahora la Corte Constitucional también ya nos determinó que se entiende por reparación integral, que no solamente tiene que ver con lo económico, también tiene que ver con lo personal, con lo subjetivo y otras formas de reparación. Entonces, aquí está la causal o que activa la legitimación activa en esos casos ante el contencioso administrativo.
El numeral 6, que tiene que ver con la persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública. Aquí entran los contratos de los que ya vamos a conversar, porque hay una acción específica en el COGEP que tiene que ver con las controversias en materia de contratación pública. Y también tiene otra causal, que no es contratación pública, pero que sí son contratos. Por ejemplo, contratos administrativos de concesiones, de delegaciones, de alianzas público-privadas, de alianzas estratégicas, que si bien sí son contratos administrativos, no son contratación pública per se. Entonces tienen su causal especial. Finalmente, las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia, es decir, por ejemplo, temas tributarios. Ahora, ya hemos visto lo relacionado a la legitimación activa, quienes pueden presentar una impugnación en vía judicial en contra de la administración pública. Y ya estamos viendo que no solamente son los particulares, también son las propias entidades públicas. Ahora vamos a revisar quién tiene legitimación pasiva, es decir, en contra de quién se puede presentar una demanda. Y el 304 del COGEP nos dice que quienes pueden presentar demanda, ante quién se puede presentar demanda, es ante la máxima autoridad representante legal de la institución con personería jurídica o el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. Esto es importantísimo que podamos desmenuzar este numeral, porque yo me he topado en la práctica con muchos errores por parte de los defensores de las entidades públicas que presentan excepciones previas que no tienen fundamento. Y es más, me he topado hasta con jueces contenciosos administrativos que les dan la razón en las excepciones de forma equivocada, lo cual después se corrige en la Corte Nacional. ¿Ante quién se puede presentar la acción? No solamente es ante el representante legal de la institución pública. También puede ser, y yo creo, es más, debería ser, en contra del servidor público específico de quien provenga el acto o disposición que se está impugnando. Imaginémonos un acto administrativo. Un acto administrativo que fue emitido por un servidor público que no necesariamente es el representante legal de la entidad. Digamos que hubo una delegación ahí. Ustedes saben que las potestades, según la ley de contratación pública, pueden ser delegables. Entonces, pongámonos en ese ejemplo. Y el servidor público, que no es el representante legal, no es la máxima autoridad de la entidad, es quien emite el acto administrativo que me causa perjuicio. ¿Ante quién puedo demandar? Yo puedo demandar poniendo, ¿no? En mi demanda la presento en contra de, puedo poner a la máxima autoridad, también puedo poner al representante legal, que no son la misma persona, especialmente en órganos colegiados y en gobiernos autónomos descentralizados. Y también puedo poner en contra del servidor público específico quien emitió el acto. Y eso a mí me parece lo más correcto. Pero de todas formas, el código, tal como está descrita este numeral, nos abre el abanico de posibilidades. Dice o, no dice y. Entonces, ¿qué significa? Que si es que yo presento una demanda y dirijo la demanda, le pongo como demandado al servidor público que emitió el acto administrativo, que no es la máxima autoridad, que no es el representante legal, está bien, está correcto, el código lo ampara, tiene legitimidad pasiva. Y yo veo mucha confusión en esto, porque colegas de las instituciones públicas lo primero que hacen es poner la excepción de que, uy, ya demandó mal, porque no hay legitimidad pasiva, porque tenía que haber demandado directamente al representante legal, que es el representante jurisdiccional y judicial de la entidad. Y muchas veces los tribunales contenciosos administrativos, las salas, hay algunas que les han dado la razón. Como digo, después la Corte Nacional corrige eso. Pero, claro, entre que dictan presento la demanda, presenta la excepción, dicta la sentencia y la Corte Nacional corrige y manda todo atrás, pasaron 4 o 5 años. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto al momento de atacar y también de defender lo relacionado a el contencioso administrativo y contencioso tributario. Numeral 2. ¿Ante quién más se puede presentar la demanda? Ante el o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano emisor del título de crédito cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria o se proponga excepciones del procedimiento coactivo. Este numeral tiene que ver específicamente con dos materias, la tributaria y
la coactiva. Ustedes saben que ya vamos a ver con detalle la excepción coactiva, pero claro, también se puede demandar en contra de el director, el jefe o hasta el delegado del emisor del título de crédito. Numeral 3. ¿Ante quién más se puede demandar? La o el funcionario recaudador o ejecutor cuando se demanda el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. Nuevamente, no es ante la máxima autoridad necesariamente, no es ante el representante legal necesariamente, es ante el funcionario recaudador. Y aquí el código establece un concepto que es preciso, que es correcto y que, déjenme decirle, corrige un error grave que contenía el Código de Procedimiento Civil anterior nuestro, que es llamarle al funcionario recaudador en un proceso de coactiva, llamarle juez de coactivas. Y no quiero ser irrespetuoso con los funcionarios que han ostentado o que ostentan actualmente la calidad de funcionario recaudador de una entidad pública. Pero cuando les dicen que son jueces de coactiva, se creen jueces. Jueces con jurisdicción. Jueces a quienes, por ejemplo, no hay cómo presentarles una acción de protección, porque todos sabemos que la acción de protección constitucional se presenta en contra de actos administrativos y que hay prohibición expresa de presentar acciones de protección constitucionales en contra de sentencias judiciales, de providencias judiciales o autos. Entonces, claro, hay muchos jueces coactivos que porque el código anterior y alguna legislación secundaria hasta ahora les sigue llamando jueces de coactiva, se creen jueces, niegan impugnaciones a través de su jurisdicción, que no tienen jurisdicción. Lo que tienen es una potestad pública de recaudación, punto. No son funcionarios que ejerzan jurisdicción en el sentido de resolver causas como jueces. No, su función está limitada a recaudar y ejecutar una coactiva ya establecida. Entonces aquí el numeral 3 nos establece efectivamente que ellos también son sujetos como legitimarios pasivos de una acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Tributario. Pero repito, el funcionario recaudador, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Yo les digo, hay jueces, eso sí jueces, ¿no? No los jueces de coactiva, sino jueces de instancia que sí ejercen jurisdicción, que reciben acciones de protección interpuestas en contra de actos administrativos de recaudación de coactiva, porque esos son actos administrativos, no son autos ni sentencias judiciales. Reciben impugnaciones vía acción de protección constitucional en contra de autos de coactiva y rechazan porque dicen que no pueden a través de una acción de protección atacarse actos o de juez de coactivas porque ejercen jurisdicción. Falso, incorrecto. Nuestras cortes de justicia, especialmente la Corte Nacional y Corte Constitucional, ya han sido muy claros en establecer que los funcionarios recaudadores no ejercen jurisdicción, llámese como se llamen. Entonces, obviamente, la acción de protección cabe y obviamente ante ellos caben impugnaciones en sede administrativa, utilizando la propia ley de la materia, el COA o las leyes secundarias de cada entidad, pero no emiten autos o sentencias judiciales, no ejercen jurisdicción coactiva. Perdón, no ejercen jurisdicción judicial. Numeral 4. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad. Ojo, ¿no? Que aquí está establecido algo que muy pocas veces pasa, pero que puede pasar, que es que se presente una acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de una persona natural o de una persona jurídica. ¿Por qué? Siempre y cuando haya una acción de lesividad de por medio, cuyo acto, obviamente, deriven derechos de disposición de esas personas, es decir, cuando se vean afectados. Numeral 5. ¿Quiénes más pueden ser demandados? La persona natural o jurídica que hayan celebrado contratos con el Estado. Esto por objeto de la responsabilidad delegada, que ya conversamos antes, específicamente en temas, no diría yo de contratación pública, pero sí de
delegaciones, alianzas público-privadas, concesiones y otros. Sobre la legitimación pasiva. El COA establece la representación jurisdiccional de las administraciones públicas. ¿Quiénes son? Las administraciones públicas que no estén dotadas de personería jurídica estarán representadas en asuntos jurisdiccionales por el Procurador General del Estado. Eso también lo dice la ley de la Procuraduría General del Estado. Las demandas se dirigirán en todo caso contra el órgano o entidad responsable del acto, contrato o la relación jurídica objeto de la controversia. La representación de las administraciones públicas es delegable de conformidad con la ley. ¿Qué establece eso? Este artículo es importante, establece una norma de procedimiento en la que muchas veces las personas no se percatan y cometen errores. Hay entidades, como todos sabemos, hay entidades públicas que tienen personería jurídica, la legislación les dota de personería jurídica y hay otras que no. Las que no tienen personería jurídica están representadas en juicio por el Procurador General del Estado. Por eso muchas veces vemos que en juicios, en el contencioso administrativo, es el Procurador General el que emite autorizaciones para los funcionarios de la propia entidad demandada para que comparezcan en defensa de los intereses estatales y de la entidad pública. El procurador les autoriza. ¿Por qué? Porque ellos no tienen personería jurídica. Ahora, el artículo es claro. Una cosa es quien tiene la representación jurisdiccional, que en estos casos que hablamos es, por ejemplo, el Procurador General. Pero otra cosa es ante quién se presenta la demanda, porque no confundamos las dos cosas. Si es que tenemos un acto administrativo, por ejemplo, de una entidad pública que no tiene personería jurídica, y sabemos que quien le representa jurisdiccionalmente es el Procurador General del Estado, no podemos presentar la demanda solo contra la Procuraduría General. La demanda tiene que ir en contra de la administración u órgano de quien emitió ese acto o contrato. Y que aparte, todos sabemos, hay que presentar también pidiendo que se cite y se cuente con la Procuraduría General del Estado, porque cada vez que demandamos a una entidad pública, tenga o no personería jurídica, tenemos que pedir que se involucre también a la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría a veces comparece, digo a veces porque hay muchos otros casos en los que solamente presentan un escrito fijando casillero, lo cual no me parece raro, más bien me parece normal, porque imagínense en lo que sería para la Procuraduría General del Estado comparecer a todas y cada una de las audiencias en las que se demanda una entidad pública. Entidades públicas que hay por miles, ¿no? Y que muchas veces están en otras jurisdicciones. Es decir, ni siquiera tiene capacidad operativa la Procuraduría General del Estado para atender con un funcionario cada una de las audiencias en donde se esté demandando una entidad pública. Entonces, la Procuraduría tiene que hacer un ejercicio de priorización, ser eficientes. ¿A qué audiencias vamos y a cuáles no? ¿En cuáles los intereses del Estado tienen que ser precautelados de forma reforzada con nuestra participación y en cuáles no, en las que seguramente coordinarán con los funcionarios de la entidad pública para que sean ellos los que comparezcan mediante autorización? Y obviamente la representación puede ser delegable. Ahora, el COGEP también nos establece la posibilidad de comparecencia a través de un patrocinador. Ustedes saben, el patrocinio jurídico tiene que ver con, por ejemplo, cuando se trata de entidades privadas, tiene que ver con la procuración judicial, que es este poder especial que se otorga a un abogado para que lo represente en juicio a una de las partes. Ojo, la procuración judicial es un poder que solamente se puede dar a un abogado, a un profesional del derecho. Entonces, el COGEB en el 305 nos dice básicamente eso, que las entidades públicas, la autoridad competente, sí puede designar un patrocinador de la defensa de la entidad. De entre los funcionarios públicos que están ahí trabajando en la entidad, o también podría ser a través de un externo. Y la designación puede ser mediante oficio. Entonces, claro, aquí
un poco se zanja la duda que yo he visto que muchas veces hay hasta de los propios jueces del Tribunal Contencioso Administrativo, cuando los funcionarios delegados por la máxima autoridad, que es la que ejerce la representación jurisdiccional, los funcionarios delegados asoman a las audiencias con un oficio, no con procuración judicial. Y los jueces ya a este punto ya no tanto, pero antes sí les llamaba la atención. Decían, pero abogado, usted tiene solamente un oficio, no tiene una procuración judicial. Y en realidad el COGEP todo el tiempo permitió que los funcionarios públicos designados por su máxima autoridad para que patrocinen la defensa de los intereses de esa entidad puedan intervenir a través de un oficio. Es una ventaja, veo yo, que se le da a las entidades públicas versus el privado. ¿Por qué digo ventaja? Porque un oficio se hace en 5 minutos, ¿no? En cambio, la procuración judicial implica una minuta, implica un cierre de escritura pública en notaría, implica gastos, y déjenme decirle que no es poco. Por ejemplo, una empresa privada ahorita para otorgar un poder estilo procuración judicial a un profesional, $260 de tasa en la notaría, pues no es poca cosa. En cambio, la entidad pública puede hacer un oficio en 5 minutos y está autorizado. No lo juzgo. Me parece que el Estado incurriría en gastos absolutamente desbordantes si es que se le exigiera procuración judicial. Lo que me parece es que con este artículo lo que se quiso ser el legislador es práctico y bueno, lo importante es que las administraciones públicas siempre estén defendidas, ya sea por los funcionarios de la propia entidad como los funcionarios de Procuraduría General del Estado. Vamos a seguir un poco desmenuzando las normas comunes de estos procedimientos en relación a los plazos y términos para presentar la demanda. A ver, el 306 del COGEP establece que en los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda, 90 días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado. Tal vez destacar aquí que tiene que ver con término y no con plazo, y los que obviamente habrán hecho el análisis sabrán que el término, tal como lo establece la ley, tiene que ver únicamente con los días hábiles. En cambio, el plazo son todos los días calendario. Generalmente la ley al establecer términos habla de días, número de días, como en este caso, 90 días. En cambio, al hablar de plazos, generalmente se establecen meses o en años. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el plazo a nivel de calendarios no se interrumpe, por ejemplo, en la prescripción de ninguna forma, sean feriados, sean días, sábados, domingos, no se interrumpe. Hay una excepción que yo les quisiera comentar que me pasó a mí, en la que creo que el Tribunal Contencioso y la Corte Nacional hicieron lo correcto. Bueno, la Corte Nacional, porque el Contencioso no me dio la razón. En la que hay, ustedes saben, ya vamos a ver más adelante el numeral 3, hay 5 años de plazo para demandar en los casos de materia contractual, por ejemplo, contratación pública. Entonces, estos 5 años no son términos, son plazo. Entonces, ¿desde cuándo se cuenta? Desde el día X de un año, 5 años más allá. Haya pasado lo que haya pasado en el interín. Es decir, si es que hubo feriados, como de hecho los hay, si es que hubo vacancias judiciales, como de hecho las hay, esos plazos no se interrumpen, ¿ya? Una excepción, la pandemia. Ocurrió que evidentemente en la pandemia, ustedes saben, de forma extraordinaria se suspendieron los plazos, no de 1 o de 2 juicios, se suspendió la administración de justicia de este país, se cerraron cortes y tribunales y juzgados, no había ni siquiera forma de hacerlo por vía informática, después se habilitó esa opción. Pero en realidad al inicio, cuando todo era un caos, marzo, abril del 2020, se suspendió todo mediante resolución del Consejo de la Judicatura y después también mediante resolución de la Corte Nacional. Hay una resolución en la que se suspende y hay una resolución posterior en la que se vuelve a habilitar los plazos para contabilización.
Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve un caso que efectivamente un cliente se le vencía el plazo para demandar, los 5 años para demandar, se le vencían justamente cuando estaba suspendida la Administración de Justicia. Entonces, evidentemente, nosotros tuvimos que esperar a que se habiliten nuevamente los tribunales y cortes. Y aquí viene lo curioso del caso. El día que se habilitó, el primer día en el que se habilitó los tribunales, los jueces, las cortes para presentar escritos, demandas y todo, los que litigan se acordarán, eso era un caos, ¿no? O sea, había filas que daban 2 vueltas a la cuadra para presentar escritos, porque la gente entendía que todos los plazos y términos que transcurrieron durante la suspensión vencían en el primer día que se habilitó la opción nuevamente de tener una administración de justicia. Entonces, básicamente era imposible presentar algo. Yo nunca fui de esa idea, en realidad. Hicimos un análisis jurídico en la oficina y dijimos, no, a ver, la norma me da 5 años y esos 5 años tienen que ser completos. Si es que hay una suspensión extraordinaria, como por ejemplo el de la pandemia, en donde no hubo administración de justicia, ahorita ya no me acuerdo cuántos días exactamente, pero creo que 40 días no hubo. No es que después se habilita y el primer día ya se me vence el término para el plazo para presentar la demanda, no. La administración de justicia me tiene que otorgar esos mismos 40 días. Entonces, desde que se habilitó, contemos 39 días y todo ese tiempo tengo todavía de plazo para presentar la demanda. La verdad es que no queríamos arriesgarnos, pero al mismo tiempo fue prácticamente imposible presentar en los primeros días en las que se abrió la Administración de Justicia, el primer día especialmente. Presentamos la demanda y lo que hizo el Tribunal Contencioso inmediatamente en decirnos está fuera de plazo. Se le acabaron los 5 años, porque los 5 años se acabaron durante la pandemia y después usted tenía el primer día hábil habilitado para presentar la demanda y no lo hizo. Nos tocó ir a casación y en casación nos dieron la razón. Y dijeron, no, porque no se puede coartar el derecho que tenía la parte a gozar de los mismos 5 años que todo el mundo ha tenido siempre para presentar su demanda. Con la interpretación que hizo el Tribunal Contencioso, no se le estaba otorgando 5 años, se le estaba otorgando 4 años, 11 meses o menos, 10 meses y unos pocos días más. Y eso coartaba derechos. Entonces, quedó establecido, y les comento esta particularidad, el único caso de salvedad en el que yo he visto que un plazo se ve interrumpido para efectos de prescripción, cuando la regla general es que no se interrumpe la prescripción nunca cuando son plazos y que más bien los términos sí son los días hábiles únicamente. Entonces ya dijimos, plazo para presentar temas contractuales 5 años. Sobre esto quiero hacerles también un comentario. No sé qué otra palabra utilizar, se ha popularizado entre las administraciones públicas una excepción previa que siempre presentan en contra de demandas de los particulares en materia de contratación pública, que tiene que ver con la excepción de caducidad. Ustedes saben que el COGEP nos permite presentar como excepción previa la caducidad cuando no se ejerció la acción dentro del término o plazo que el código habilita. Entonces, en materia de contratación pública, nos pasó, también tuvimos un caso en el que la administración pública contratante decidió terminar unilateralmente un contrato público. Y al terminar unilateralmente lo que hace es emitir una resolución, un acto administrativo. Y esa terminación unilateral es grave. Para una empresa que se dedica a contratación pública puede significar la quiebra. Te ejecutan las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento, puede ser también la garantía técnica si es que la hay, la del anticipo. También te establecen una prohibición de 5 años de no poder contratar con el Estado y hasta pueden establecerte multas y después cobrarte por vía judicial. Entonces, esa resolución de terminación unilateral del contrato es impugnable en sede administrativa y también es impugnable en sede judicial. Sobre eso no hay dudas. Pero hay una causal específica que ya la vamos a revisar con más detalle, que es la de controversias en materia de contratación pública,
Y hay otro recurso que también es el recurso subjetivo. ¿Cuál es la diferencia y por qué mi comentario aquí? Porque si es que quiero presentar el recurso subjetivo, tengo 90 días, término. Si es que quiero presentar la acción de controversias en materia de contratación pública, tengo 5 años, plazo. Mucho más generoso el segundo, ¿no es cierto? Pero también depende mucho cuál es el enfoque que yo estoy haciendo en mi acción o demanda. Si es que lo que yo estoy haciendo es impugnar un acto administrativo, la vía correcta es el recurso subjetivo, el de plena jurisdicción. Y para eso tengo 90 días. En cambio, si es que quiero demandar a la entidad pública por cualquier controversia que mantengo sobre temas de contratación pública, tengo 5 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que las entidades públicas se acostumbraron a presentar la excepción de caducidad siempre, porque se pasaron los 90 días para presentar la demanda y no lo hizo el particular, pero porque el particular activó la causal de controversias en materia de contratación pública. A criterio de las administraciones públicas, incluida la Procuraduría General del Estado, se decía: jueces, hay caducidad porque no presentó el recurso idóneo, que era el subjetivo, en los 90 días. Por suerte, ya se zanjó la duda. Hubo muchos fallos contradictorios de tribunal contencioso en el que daban la razón a esa excepción y decían: sí, eso era recurso subjetivo y usted tenía solo 90 días para presentarlo. Pero ya se estableció por parte de Corte Nacional que siempre que haya una relación contractual, es decir, que hay un contrato administrativo que surgió de un procedimiento de contratación pública, siempre se puede activar la vía de la causal controversias en materia de contratación pública, siempre que haya un contrato administrativo. Ahora, yo voy más allá. Les planteo una situación. No es extraño que muchas veces las administraciones públicas, por ejecutar los fondos rápidamente, lo que hacen es pedirles a los particulares directamente: ven, necesito tal cosa o cual cosa, mándame y después regularizamos la contratación. A los contratistas que me estén oyendo, por Dios, no harán nunca eso. ¿Por qué? Porque después se llenan de problemas. ¿Por qué? Porque los procedimientos tienen que ser cumplidos. Las normas están para ser cumplidas. Inclusive los procedimientos previos de contratación pública son muy especiales en ese sentido. Entonces, pasa que los administrados diligentemente y por no perder el negocio, entregan la mercadería, ejecutan los servicios confiando en que después se va a regularizar todo. Pasan los meses y no les pagan. Entonces, ¿eso qué es? Yo les planteo la pregunta. ¿Eso es una controversia en materia de contratación pública? ¿O es una afectación a un derecho subjetivo que tendría que ser ventilado a través de un recurso subjetivo? Si a mí me preguntan, es las dos cosas. Es decir, tendríamos que generar un acto administrativo que me diga: no te voy a pagar, y ese acto administrativo impugnarlo en sede judicial en 90 días a través de la acción subjetiva de plena jurisdicción. O también podría ser un hecho que lo estoy impugnando, un hecho de la administración, en 90 días. Perfecto. Pero si es que es un procedimiento de contratación pública, como evidentemente el del ejemplo lo es, solamente que no se regularizaron a través de un contrato administrativo, por ejemplo, no se llegó a firmar el contrato, eso no quiere decir que no sea una controversia en materia de contratación pública. Es decir, una controversia en materia de contratación pública, a mi entender, no es necesariamente solo cuando hay contrato firmado, porque precisamente la controversia puede ser que no se firmó el contrato. Por ejemplo, sigo todo el procedimiento, me adjudicaron, tengo la resolución de adjudicación, presento las garantías, ya que fue que no me llaman a firmar el contrato, y la administración pública, digamos que cambia de autoridades, se arrepienten, ya no quieren firmar el contrato. ¿No es esa una controversia en materia de contratación pública? Porque precisamente se utilizó la ley de contratación pública para seguir todos los procedimientos previos, con la interpretación que se hacía antes por parte de entidades públicas y hasta algunos jueces del contencioso. Se decía: no, eso no es materia de contratación pública porque no se firmó contrato.
Entonces usted tenía que ir al recurso subjetivo, 90 días. Y eso es falso. O sea, más bien dicho, es equivocado, a mi entender. Y la Corte Nacional ya nos ha dado la razón. Siempre que haya un procedimiento de contratación pública al amparo de la ley de contratación pública, se entiende que hay una controversia en materia de contratación pública. Ahora, esto no está totalmente popularizado, ¿no? Es decir, yo noto que hay todavía muchos abogados que difieren de este criterio, funcionarios públicos, hasta inclusive jueces. Y bueno, será una cuestión de cultura jurídica, de ir normalizando los precedentes que va emitiendo la Corte Nacional y en función de eso, lo que sea que se defina, pero que se nos dé seguridad jurídica para saber si es que efectivamente en estos casos hay o no hay los 90 días o los 5 años. Sigamos. La acción de lesividad que puede interponerse en el término de 90 días a partir de la declaratoria de lesividad, y obviamente esta es una acción que puede ser interpuesta por entidades públicas. Las acciones contencioso-tributarias de impugnación o directas, el término es 60 días desde que se notificó el acto administrativo tributario. 6. Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado. Hay 3 años plazo desde que se produjo el pago. Y las demás acciones que sean de competencia de los jugadores, el término plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión. Por ejemplo, en esta última cae el plazo que hay de 4 años para presentar una demanda en contra del Consejo de la Judicatura por error judicial, falta de tutela judicial efectiva. El Código Orgánico de la Función Judicial es el que establece ese plazo especial. Y el numeral 7 es el que contempla esos casos especiales. Me parece que hay una mano de las que veo, una mano levantada. Sí, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Danilo Berrones, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes y estimados compañeros. No sé, doc, si tal vez mi pregunta esté formulada en este punto, más bien tendría que haberla hecho en el apartado de la caducidad, sin embargo, se la propongo ahora. Mi duda va de la siguiente forma. Lo que pasa es que tuvimos nosotros un caso en el cual está involucrada la Procuraduría. Entonces, en este caso, lo que resultó fue que era un asunto de una glosa. Ellos tenían la norma 90 días para que se nos notifiquen con su resolución. Sin embargo, ellos no lo hicieron en su momento, sino lo hicieron luego de 6 meses. Lo que eso imposibilitó a que nosotros ejerciéramos una acción como el de recurso de revisión en su momento. Luego lo trasladamos al contencioso. Y en el contencioso se analizó, se calificó la demanda, se realizó la audiencia. Sin embargo, al momento de resolver, pues el tribunal alegó que pues la acción estaba caducada. Entonces, en este momento, nosotros, si bien le faculta a ellos para que en sentencia también declaren esto, o sea, mi duda va más bien si debería irme por una acción de protección o más bien exponerle a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia este particular, que es debido a la negligencia por parte de la Procuraduría, que yo no pude en este momento ejercer una acción. Ya, gracias por la pregunta. A ver, pero primero algunas precisiones porque creo que son necesarias. Creo que no es la Procuraduría General del Estado a la que te refieres, porque si se trata de un tema de glosas, es la Contraloría General del Estado, como primer punto. Segundo, ¿por qué? Porque debe haber funcionarios de Procuraduría que nos están escuchando que ya saltaron, entonces no es en contra de ustedes, es en contra de la Contraloría General. Ya, primero. Segundo, no te olvides que la propia ley especial orgánica de la Contraloría General del Estado establece el silencio administrativo negativo en relación a la presentación del recurso de revisión. Es decir, si es que uno presenta el recurso de revisión en contra de una determinación de responsabilidades, llámese glosa, presentado el recurso, la Contraloría, el Contralor General del Estado, que es quien atiende los recursos de revisión, no
nos responde en el término que establece la ley, que son el plazo de 60 días, se entiende negado. Es decir, es uno de los pocos casos, junto con algunos tributarios, me parece, de los pocos casos en nuestra legislación en donde se aplica un silencio administrativo negativo, no positivo. Es decir, frente a una no respuesta de la administración, se entiende negado. Entonces, de lo que tú me estás hablando, para hacer una síntesis, es te glosaron o le glosaron a tu cliente, o a la administración pública o a quien sea, ya. No te notificaron dentro del término que tú estableces, que era de 60 días. En realidad, la ley de la Contraloría General del Estado establece que una vez emitido el acto administrativo de glosa, tiene que ser notificado a las particulares para que tenga validez y surta efectos. Es decir, sin que te notifiquen el acto, no surte efectos todavía. Como por ejemplo, no empieza a correr el término para acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. Tienen que notificarte para que empiece a correr ese término. Ya. Entonces, tú me dijiste, no nos notificaron en 60 días, sino que lo hicieron en 6 meses, me parece. Ya, perfecto. Desde que te notificaron, tienes los 90 días hábiles para ir al contencioso administrativo. Si es que tú, desde que te notificaron, presentaste recurso de revisión, digamos, y la Contraloría no te contestó, que es lo más normal en los recursos de revisión, la Contraloría ni siquiera contesta, pero no te contestó y dejaste pasar los 90 días término desde la notificación de la glosa para ir al contencioso y no fuiste al contencioso con la demanda, definitivamente caducó tu derecho a presentar el recurso subjetivo, porque no podías esperar a que el Contralor responda porque hay silencio administrativo negativo. Ahora, digamos que no presentaste el recurso de revisión, digamos que querías ir directo al contencioso administrativo. Pues en ese caso, obviamente, lo que correspondía era atender a los 90 días término que tenías para acudir. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero en ese sentido debería ser entendida. No sé si efectivamente los jueces hicieron mal o bien, no entiendo el caso bien, no tengo los hechos, pero tal como me lo planteas, no veo que haya habido ninguna irregularidad, porque si te demoraste más de los 90 días en ir al contencioso, desde la notificación del acto de glosa, estabas fuera de término. Creo que yo sé que estás levantando la mano, Danilo, creo que hay otras personas que quieren también hacer preguntas. Si quieres, después yo les dejo mis datos y podemos seguir conversando más a fondo sobre el tema y encantado de la vida de ayudarte si es que hay cómo hacerlo. Creo que tenemos que dar derecho también a las otras personas para participar y preguntar. Cristina. Sí, doctor, muchísimas gracias. Vamos a habilitar el micrófono de Krupskaya López. Habilite su audio, por favor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Le escuchamos. Sí. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por compartirnos la información. Es un gusto estar presente en esta aula virtual. Yo soy funcionaria pública y tenía una consulta que hacer. En el año 2021, en diciembre exactamente, ya se terminó el contrato de servicios de seguridad para la institución pública y se lanzó el proceso al portal y se cayeron como 4 veces, se declararon desiertos los procesos de seguridad. Durante ese tiempo, que más o menos pasaron unos 5 meses, los directivos de la entidad decidieron contratar al personal que se quedaron de guardias en esa época, o sea, no a la misma empresa que estuvo fungiendo hasta diciembre, sino a las personas naturales, o sea, los guardias de seguridad que se quedaron ahí. Entonces, en estos casos, cuando se caen los procesos de contratación pública, ¿qué figura legal se podría hacer hasta que se declare ya el ganador del proceso? Porque los bienes no se pueden quedar sin seguridad. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Ya, bueno, con gusto te la atiendo, aunque no tiene creo que nada que ver con lo que estamos viendo y es un caso particular, pero no importa. Mira, esto pasa de forma muy frecuente. Si es que es un tema de seguridad, lo que tú puedes hacer es aplicar 2 cosas. La primera es, hay los procedimientos de emergencia, ¿no?
en los que si es que tú ves que un procedimiento de contratación pública no va a llegar a una adjudicación y firma de contrato en el momento que necesitas y la entidad se va a quedar sin el servicio tan delicado como el de seguridad, por ejemplo, en esos casos sí puedes definitivamente aplicar procedimientos de emergencia, lo cual te facultaría a contratar por el tiempo que tienes, justificando, motivando debidamente la necesidad de esa contratación temporal hasta que termine el otro procedimiento. ¿Qué eso? Después la Contraloría te va a glosar o objetar. Creo que sí, porque ellos lo que dirían es, pero debías haber planificado de mejor forma, y eso implica que no tenías que haber acudido al de emergencia si hubieras planificado bien la contratación inicial, creo yo. Pero de todas formas, para salir del problema, esa podría ser una de las vías. La otra es a quien ya le tenías prestando el servicio, que se le iba a terminar el contrato, ampliarle el plazo para que pueda seguir prestando el servicio hasta que efectivamente se firme el contrato con la nueva contratista. Son dos vías que yo veo que las entidades públicas ejecutan, que después la Contraloría también te objeta porque dice, ¿por qué le amplió el plazo? ¿Por qué no planificó bien? Sí, pero creo que es algo mucho más salvable, más defendible, que dejar en indefensión a la entidad pública sin seguridad y que después vaya a pasar algo, algún robo o algo, y digan quién es la que no contrató los servicios de seguridad y te apunten a ti. Entonces, creo que dentro de los males, el menor, ¿ya? Eh, Podemos seguir contestando preguntas, pero les repito, por favor, solamente sobre los temas que hemos visto hasta ahorita relacionados con las impugnaciones judiciales de la administración pública. Cristina, lo que tú decidas en relación al orden de las preguntas. Ya. Muchas gracias, doctor. Vamos a habilitar el micrófono del abogado Mauricio Albuja. Buenas tardes, estimado doctor. Un gusto y muchas gracias por su conocimiento. Realmente nos está sirviendo muchísimo, pero a la vez me ha confundido en algo que quiero ponerle y plasmarlo en una cuestión real. Un cliente, dentro de una contratación pública entre una empresa, valga la redundancia, pública y privada, se conformó un consorcio, ¿sí? Este consorcio se nombró un procurador común, en el cual fue mi cliente. Él renunció hace 3 años al consorcio que se conformó justamente para esta compra pública. ¿Cuál es el inconveniente? Que el cliente, el consorcio como tal, obviamente ha nombrado nuevos procuradores, pero durante 3 años jamás se lo ha plasmado dentro de las instituciones públicas que tenía que hacerlo, y mi cliente sigue formando en el SRI, que es el caso específico, le siguen llegando inclusive juicios legales por cuestiones de la empresa como tal, qué sé yo, despidos y todo, le siguen llegando a mi cliente cuando él hace 3 años ya no forma parte como procurador en ese consorcio. Ha puesto en su debido momento en la empresa pública y en el consorcio que se creó, que por favor actualicen los datos, pero no quieren hacer caso en ese sentido. Entonces, si vamos por esa parte, yo ya caducó en su tiempo el momento que puso en la empresa que por favor actualicen. No se, le dieron una contestación muy vana, como que no ha dejado entregando algún tipo de documento, pero él ya tiene obviamente el acta firmada que le aceptaron la renuncia, y inclusive tenemos las actas de que ya se nombraron nuevos procuradores, pero no quieren legalizar en las instituciones, por cuanto ese consorcio, como repito, es producto de una compra pública, una empresa pública y privada, no está sujeta a la superintendencia ni a nada, sino netamente solo a lo que es una escritura pública, y realmente durante 3 años no ha podido ejercer cargo público, porque se sigue manteniendo él en las instituciones como que él fuera el procurador común dentro de este consorcio. Me alegro que te haya gustado. Ya. En este contexto, ¿se podría yo mantener de lo que quise entenderle con la parte que es
como contratación pública, podría tener los 5 años que usted manifestó para poder plantear en un contencioso administrativo, porque realmente dentro, no sé qué otra parte puedo apelar en sede administrativa con esta empresa. No sé si de pronto ahorita que lo estaba escuchando puede ser dentro de una vía administrativa, más no contencioso administrativa, podría ser el Ministerio de Trabajo, doctor. Muchas gracias y esa era mi pregunta. Ya, me queda claro y es interesante el tema. A los que nos están escuchando, por favor, cerrar el audio para que no nos entorpezca el sonido. A ver, verás, es un caso interesante porque me estás diciendo que el consorcio está conformado por una empresa pública y una privada. Entonces, como tú bien dices, no es que hay regularización de parte de la super de compañías ahí, pero lo que sí hay es un contrato firmado. Y también previamente hay una constitución de consorcio. Y la constitución de consorcio es una escritura pública. Y esa escritura pública contiene las reglas con las cuales los dos integrantes del consorcio se consorciaron. Entonces, esas reglas establecen, por ejemplo, me acuerdo clarito, una disposición que no solamente está ahí, sino que también está en el contrato firmado con la entidad pública, con quien se haya firmado ese contrato como consorcio. Hay una disposición que dice que el cambio de administradores dentro del consorcio, en este caso el procurador común, tiene que ser notificado a la entidad contratante. Ahora, al ser notificado, tú tienes que tener una constancia de esa notificación. Hace las veces de la inscripción en el registro de mercantil, por ejemplo, cuando se cambia el administrador de una empresa privada. Esa inscripción del cambio del procurador común en la entidad pública contratante es la inscripción, es el documento válido que te faculta a ti a ir, por ejemplo, a otras entidades públicas, llámese SRI, a decirles, miren, aquí está la inscripción del cambio de los administradores. Entonces, si es que el SRI por A o B situaciones no quiere cambiar quién aparece, como por ejemplo, si es que el consorcio sacó un RUC, tiene que haber sacado el procurador común el RUC y sale en el RUC del consorcio el procurador común. Y quienes le van a atacar irán seguramente al RUC para ver quién está representando ese consorcio. Si es que el SRI no quiere cambiar o si es que la propia entidad contratante, después de haberle notificado, no quiere cambiar, claro que hay acciones en vía administrativa y hay acciones en vía judicial. Yo te diría que hasta hay una acción en vía constitucional, dependiendo mucho del caso puntual. Solamente con los elementos que me estás dando yo te puedo identificar algunos. Por ejemplo, en la vía administrativa, tú tienes que tratar de generar un pronunciamiento de la autoridad, sea de la entidad contratante o sea del SRI, que no te quieren cambiar al administrador, tienen que ponerlo por escrito, porque esa es la constancia, ese es el acto administrativo que tú vas a tener para poder atacarlo. ¿Ante quién lo vas a poder atacar? En este caso, si es que es un acto administrativo que determina que no se hace la inscripción del cambio de representante procurador común de un consorcio por X, Y, Z razones, digamos, y ese documento lo puedes ir al Tribunal Contencioso Administrativo a impugnar vía judicial, claro que sí. A mi criterio eso tendría que ver estrictamente con un recurso subjetivo, porque están vulnerando los derechos subjetivos de un particular que ya no forma parte de la relación contractual con el Estado. Él ya dejó de ser procurador de ese consorcio, ya no forma parte de esa relación. Son sus derechos subjetivos personalísimos los que están siendo vulnerados, porque está recibiendo reclamos y demandas en representación de un consorcio que ya no es. Entonces, yo iría por ese lado en vía judicial. Yo creo que también hay una reclamación en sede administrativa, y en esto les doy un tip que no mucha gente ha reparado. Nosotros sabemos que en el COA están el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Ya no está el recurso de reposición, eso estaba en el JAFE y se eliminó. Ok, entonces todo el mundo siempre me dice, ya ahorita en sede administrativa solo hay el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Yo les digo, no, hay otro, que es el reclamo administrativo. Es la figura del reclamo, que no es ni el recurso de apelación ni el recurso extraordinario de revisión. Se me escapa ahorita el número porque no me sé de memoria el número del artículo, pero en el COA está la figura del reclamo. Y aquí viene la mejor parte. El reclamo no tiene un plazo máximo para ser interpuesto. Es decir, el COA no dice,
como sí dice, por ejemplo, el recurso de apelación puede ser interpuesto en tantos días, el de recurso de extraordinaria revisión en tantos días. El reclamo en sí per se no, que es una especie de insinuación que le hace el particular a la administración pública para que corrija un error. Es un reclamo administrativo. Es más, el reclamo administrativo que no es atendido por la administración pública dentro de 30 días, según el COA, ahí sí se aplica el silencio administrativo positivo. En cambio, en los recursos de apelación y de extraordinaria revisión no se aplica silencio administrativo. O sea, esta figura del reclamo es una maravilla. Cuando las autoridades públicas lo aplican tal como consta en el COA, porque sí pasa muchas veces que las administraciones públicas simplemente no quieren aplicarlo y toca ir a pelear en el Tribunal Contencioso Administrativo. Y finalmente, lo que te decía de la acción constitucional. Yo creo que ahí hay vulneración de derechos constitucionales, ¿no? O sea, la negligencia o el silencio de la administración pública en no inscribir y actualizar la información de una persona le está causando un daño. Entonces, puede haber acción de protección por vulneración de derechos constitucionales, tendrás que demostrar cómo te afecta eso a nivel de derechos constitucionales. Puede ser al derecho, qué sé yo, a la propiedad, al derecho a la defensa, al debido proceso, ya dependerá cómo armes tu caso. También puede ser una acción de habeas data porque no te están actualizando la información personal tuya porque consta información incorrecta en una base de datos o registro público. Hay información incorrecta tuya a título personal. Y para eso sirve esa acción especial. Entonces, hay algunos caminos. Yo trataría de enfocarme en el más conveniente, sin perjuicio de que podrías ir paralelamente, por ejemplo, con un reclamo administrativo directo a la administración pública que no está actualizando la información y al mismo tiempo una acción de habeas data, por ejemplo, constitucional, para que se repare eso por orden de juez. Entonces, posibilidades hay, ya dependerá mucho de tu caso puntual. Me parece que estamos llegando al término de la exposición de hoy. Tenemos tiempo todavía para alguna pregunta. Cristina, si es que quieres, cerramos con una última pregunta. Sí, mi doctor, demos paso a la última pregunta para no pasarnos de la hora. Sí, vamos a habilitar el micrófono de Soledad Montero. Por favor, habilite su audio. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor, por la charla muy enriquecedora. La pregunta es la siguiente. En el caso de la caducidad del 26, del 71 y del 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría, al hacer caso omiso la Contraloría de la aplicación de estos artículos, ¿se podría iniciar una acción de protección? A ver, si me preguntas a mí, yo creo que sí se podría construir un argumento en el que demostrarías que hay una vulneración de derechos constitucionales porque la Contraloría no aplica de forma correcta los artículos que tienen que ver con caducidad. Y esa argumentación constitucional, es decir, de vulneración de derechos constitucionales, tendría que ir enfocada a qué derechos o garantías constitucionales están siendo vulneradas en ese caso. ¿Qué podría ser el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, dependiendo cómo lo estructures? Ahora, empecé mi respuesta diciéndote según yo, porque ya he visto yo fallos de jueces constitucionales que son de primera instancia, que no necesariamente tienen la preparación académica especializada en derecho constitucional, porque pueden ser jueces de la niñez y adolescencia, pueden ser jueces penales, jueces de tránsito, que lo constitucional no necesariamente es lo suyo, que ante la duda hacen lo fácil, niegan, porque te dicen que no, porque se trata de mera legalidad, que es la excusa más común que utilizan en las acciones de protección para negarlas, la mera legalidad. Ahora, yo te sugeriría, si es que no quieres arriesgarte, que vayas al contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque ya hay fallo de triple reiteración de Corte Nacional que dice que el 26 y que el 51 son caducidad y que la Contraloría no se puede dar el lujo de irrespetarlos. Es más, la Contraloría en todos estos juicios durante 15 años, 20 años que voy litigando, siempre la Contraloría decía, pero es que son plazos referenciales. Entonces, la ley lo que me dice es que yo tengo como referencia, pero puedo irme más allá. Falso, la Corte Nacional ya le dijo, y en fallo de triple reiteración, no.
opera la caducidad. Entonces, el Tribunal Contencioso, es más, te doy una buena noticia, no se va a demorar las 2 audiencias en darte la razón, porque ahora todos los casos que hemos tenido en ese sentido falla en el sentido de en audiencia preliminar, te dicen este es un asunto de puro derecho. No hace falta pruebas, no hace falta nada, así que de puro derecho aquí hay caducidad, se declara la caducidad de punto. Es más, en recursos de revisión ante el propio Contralor General del Estado ya hemos tenido respuestas de él diciendo aquí hay caducidad y ya no es necesario ir al contencioso administrativo. El problema es que esperar la resolución del recurso de revisión es un riesgo, pero tremendo, ¿no? Porque puede ser que simplemente no te contesten y silencio administrativo negativo. Entonces, yo te sugeriría al Tribunal Contencioso para eso. Creo muy difícil que un juez constitucional se llegue a convencer de que efectivamente es competente para un tema de interpretación de norma infraconstitucional, como es la ley orgánica de la Contraloría General. Pero creo que tu pregunta debe ser porque ya se te pasaron los 90 días de término para ir al contencioso. Entonces, yo sí pelearía tratando de ver por la vía constitucional, tratando de armar un caso, quién sabe y sientas precedente. O por el otro lado, busca la forma de generar, este es un secreto que si es que hay funcionarios de Contraloría General que no me oigan, por favor, apaguen el audio. Podrías eventualmente tratar de generar un nuevo pronunciamiento de Contraloría General. Es decir, presentar un reclamo administrativo o algún recurso, que obviamente ya sabemos que el COA no se aplica a ellos, sino su ley especial. Pero trata de generar un pronunciamiento de ellos, por lo menos que te inadmitan un recurso, ¿ya? Y ese acto administrativo, tienes 90 días para ir al contencioso administrativo. Entonces yo trataría de pelear por donde fuera si es que el término se me pasó. Creo que por esos lados, espero que te sirva. Y es más, cuéntame cómo te va para ver si es que yo también en algún caso puedo aplicar lo que te he dicho aquí, porque la verdad es que no lo hemos hecho. Siempre los casos de Contraloría nos vamos por el contencioso administrativo y ahora más que nunca es un poco más corto, ¿no? Bueno, a ver, nos falta todavía avanzar en la materia que yo tenía preparada, pero creo que el próximo jueves podemos alcanzar a llegar. Creo que la metodología de atender consultas es la más práctica porque así todo el mundo puede aprender de mejor forma con ejemplos. Cristina, con el tiempo ya cumplido, sería de conectarnos el día jueves y continuar con la charla. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su valiosa colaboración y también agradecemos a nuestros participantes. Y les recordamos que el día jueves 13 de octubre continuaremos con el desarrollo del curso, para lo cual deberán ingresar con los mismos datos de acceso y se enviará un recordatorio a las personas que se hayan registrado en el link de asistencia publicado en Cristina, este chat. Dígame. perdón, solamente para los interesados, me fui ahorita a la última página en donde está mi nombre y está la página web de mi estudio jurídico. Ustedes pueden encontrar ahí mi correo electrónico. Si es que tienen alguna duda que no avancemos a conversarla o saldarla, escríbame, no tengo ningún problema, conversamos, les ayudamos en lo que se pueda. Esa es la página web de la firma. Adentro, entrando obviamente al perfil mío, está el correo electrónico y de todas formas el correo es delopez@lopezrivadeneira.com. Entonces quedaríamos el jueves para continuar. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a nuestros participantes. Que tengan una buena tarde.